Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas al cuarto capítulo de Martincito, pero despacito. Me doy cuenta que en los anteriores capítulos nunca les pregunté a ustedes cómo están, qué me cuentan, cómo les va todo, si todo está bien para ustedes. Así que eso también me puede interesar, cómo están ustedes. Hoy día vamos a hablar sobre gramática, sobre vocabulario. Nah, mentira. Vamos a hablar sobre el español, pero no es tan falso que vamos a hablar sobre vocabulario, pero no de las reglas, no de palabras, sino de la estrategia que yo, como alguien que también está aprendiendo otros idiomas, he descubierto que es muy bella. La estrategia para conseguir, para aprender nuevo vocabulario, nuevas palabras. Y al respecto me he dado cuenta que generalmente cuando aprendemos palabras o aprendemos estructuras para hablar, formas de hablar, orden el orden en que ordenamos las palabras, la sintaxis, es generalmente, uno pensaría que es solo un problema de memoria bruta, de inteligencia quizá, de aprendizaje, pero en realidad es un problema de sensibilidad. Es una pregunta: ¿a qué tan sensible estamos y somos en ese momento? Una pregunta si somos capaces de imaginar lo que esa palabra significa, pero imaginarlo en una historia, en un contexto, en lo que esa palabra ha significado ahora, ha significado antes, de dónde viene esa palabra. Y cuando digo imaginar, realmente pienso imágenes, pienso ver en alta definición, en alta resolución, como si uno, me gusta mucho quizá un chileno peruano, que el Divino Cordero, por si acaso, que él decía en la televisión solar, que se vendría a ser la capacidad de visualizar que la mayoría de nosotros, de nosotras, tenemos en nuestra cabeza, de ver imágenes en nuestra cabeza. Entonces, aprendiendo la escritura japonesa, la escritura de kanjis, de uno de los tres alfabetos, digamos, o sistemas de escritura japoneses, me he dado cuenta que es muy hermoso eso, de al aprender una nueva palabra, asociarla a un conjunto de imágenes, de historias, y, y que quizá eso también nos puede servir para otras cosas, para mejorar en cierta manera nuestra calidad de vida, nuestro gozo por estar vivos. Y se parece mucho a lo que llaman el daydreaming,
ese soñar despierto que muchos de ustedes y muchas probablemente de ustedes también pasaban las horas cuando éramos más pequeños, más pequeñas, adolescentes, niños, niñas, y pasábamos soñando quizá en una plaza o, o en algún lugar remoto o quizá solo la pieza, la cama, soñando despierto, historias que jamás se repetían y que realmente son una locura. O sea, uno se da cuenta que cuando uno quiere recordar y cuando uno quiere soñar despierto, se imagina las cosas más preciosas que pueden haber. Un conejo entrando en una madriguera, saliendo por otro lugar, encontrándose con seres que son parecidos a quimeras, cocodrilos, elefantes, todos mezclados, todos dándose cuenta de su propia irrealidad, o no dándose cuenta, yo pensaría. Y eso es es quedarse corto, porque accedemos quizá a otra dimensión, a otro lugar, que tiene su propia lógica y sus propias palabras. Y me leyendo un libro sobre la memoria, me percataba que es una cosa muy antigua. Cícero ya citaba un tratado de alguien sin nombre, de un anónimo, de una persona que no se sabe su nombre. Un tratado que se llama Ad Erenum, algo así. Y ahí ya describían esta cosa maravillosa de los palacios mentales, los palacios imaginarios. Y que muchos quizás ustedes conozcan como el método de Loki, eh, en que uno va situando quizá palabras, objetos, personas, situaciones en un palacio mental. Y me he dado cuenta que esa técnica es muy flexible y es muy dada a la sensibilidad. Nos invita a nosotros a enriquecer nuestro mundo sensible, nuestro mundo visual, nuestro mundo imaginario, para aprendernos quizás las cosas más insospechadas, las cosas más insospechadas, de lo que menos esperamos, lo que menos nos esperamos. Y, y a raíz de eso me he dado cuenta de lo hermosa que es la frase ahora, cómo la resignifico, cómo le doy un nuevo significado a la frase tan común de construimos castillos en el aire, palacios en el aire. Una frase que quiere muchas veces decir cuando las personas, los seres humanos, alguien en específico, se la pasa encerrado en su mente inventando inventando historias o inventando conocimientos que se quedan con él o con ella y una vez que mueren desaparecen. Una vez que mueren esas personas se pierden, quedan solo dentro de su imaginación, de su persona, que es algo tan lindo en realidad. Entonces ahora pienso que realmente los seres humanos llevan muchos, muchos, muchos años construyendo castillos en el aire y de una manera no figurada, de una manera muy concreta, muy real, construyendo conventos,
construyendo palacios, templos, boliches, pastelerías en sus cabezas, de las cuales y en las cuales guardan las memorias más preciosas para ellos, para ellas, cosas que no quieren olvidar. Y este método artificial de la memoria nos presenta no solo calidad de vida y todo, sino cosas muy prácticas. Recordar a veces un poema, a veces un kanji que nos ha costado darle, encontrarle la relación junto a los otros significados, que sea un kanji más aislado, un kanji más primitivo, que, que no es difícil situarlo en una red, en un conjunto de cosas, asimilarlo a otras cosas. Lo colocamos ahí, en ese palacio, en ese castillo, en ese convento. Y bueno, también me doy cuenta que es muy bueno usar, no sé si ustedes lo conocen, una aplicación que se llama Anki, que es esta famosa aplicación de las flashcards, de las tarjetas para memorizar. Y solo ahora eh, vengo a leer unas cosas de Spaced Repetition, que vendría a ser esto de volver a leer, de releer, de volver a exponerse a eso que uno no quería olvidar o a eso que uno se quiso aprender a lo largo del tiempo, de una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, para tener no solo frescos, sino recordatorios constantes de aquello que aprendimos y que nos parece interesante recordar ese nombre, que ese nombre nos recuerda a un hito, un ejemplo o a algo que apunta quizá a conceptos, a ideas que nos hacen englobar algo para entenderlo mejor, para preguntarnos mejor sobre aquello que queremos entender. Y se los recomiendo mucho, que vayan creando sus propios mazos, sus propias cartas, sus propios intereses, los vayan redescubriendo a través de este sistema de cartas. Y en ese proceso de crear a nosotros nuestra propia red de conocimiento, vamos a ir descubriendo y profundizando de una manera nueva. Es un proceso cognitivo nuevo, quizá, para, para asentar en nuestra propia cabeza lo que hemos aprendido. Y para mí, en este caso, les voy a dar un ejemplo, quizá suene muy abstracto, muy complicado, pero es muy concreto, es muy, muy concreto. En mi cabeza lo veo como una película. Que es que siempre me he querido memorizar unos poemas un poco complicados de un poeta que se llama Lezama Lima. Y su poesía siempre me ha fascinado, siempre he encontrado en su oscuridad un, un conocimiento muy profundo, un conocimiento inenarrable, indescriptible si le quieren decir, pero también con una lógica muy fuerte. Él habla mucho de un conocimiento proleico, que quizá esa palabra no la voy a explicar, pero vendría a ser un conocimiento anterior al habla y al conocimiento. Y memorizándome uno de esos poemas, me imaginaba el Loki que definí era la isla ballena, no sé si la conocen, de Cazador X, de Hunter X.
Hanta Hanta, le dicen. Pero en realidad uso eso como, sin darle correlación con la isla real. Y me imaginaba que en el muelle, donde llegan los barcos, yo seguía derechito y ahí empezaba la calle principal, que era muy chica. Estaba el mercado, los estandartes. Y ahí estaba un boliche de madera, que parecía una tienda de estas japonesas, de madera oscura, con cortinas cerradas, cortinas moradas, que tapaban las ventanas, que no dejaban entrar el sol. Un pequeño cartelito que mostraba una torta, un pastel de selva negra. Y, y en grande que decía tortería, como pastelería pero de torta solamente, tortería. No sé si existe esa palabra, pero esta era una tortería. Y yo entraba y estaba ahí el gordo les ama, con sus cachureos en la mesa. Los estaba limpiando. Y los tenía dispuestos en orden. Y el orden era el orden de los versos, el orden de las estrofas, de lo que yo me quería aprender. Entonces veía, en este caso a Danae, a una mujer, tejiendo un río, tejer, como quien teje un suéter con lana, tejiendo un río dorado. Y a su alrededor un montón de labios solos, bocas, pero sin cuerpo, solo los labios volando. Eran como pájaros, millones, a su alrededor. Y ella eh, los envolvía. Ella los tomaba y los envolvía en papel de regalo. La siguiente imagen estaban, no sé si conocen esas bolas, muy gringas, muy típicas de la imaginación estadounidense. Esas bolas de nieve, redondas de cristal en que nieva. Y había 3 bolas de esas en una hilera. Y en la primera nevaban manos. En vez de nieve, nevaban manos. En la segunda, nevaban labios. Y en la tercera, nevaban pájaros. Entonces, yo veía que en la nieve de cada una de esas 3 bolas se abría un círculo. Y esto todo tiene que ver con el contenido del poema. Y por eso me parece tan hermoso la poesía de Lezama, que permite ese, ese entrar en un mundo distinto. Y pienso que memorizar ahora me parece que es la verdadera herramienta para entender una poesía de ese nivel, de esa profundidad, de esa creación total de un mundo imaginario. Y no piensen que esto no sirve para otras cosas, sirve para imaginar, para recordar de una manera sensible eh, un montón de cosas que de nuestra vida diaria y personal. Bueno, continúo, me estaba yendo por la rama. Entonces se abría el círculo de nieve en las 3 bolas y yo veía cómo luego en en la bola de cristal de las manos que nevaban, las manos no tenían sangre. Había una gota de sangre arriba de las manos, pero no alcanzaba a llegar. No las tocaba. Y todo esto puede parecer muy abstracto, pero uno, si se toma un buen tiempo en soledad a imaginar, es capaz de ver cosas muy detalladas y muy precisas y muy preciosas. Y no las olvida, no las olvida. Entonces veía esa mano intentando borrar una escritura o borrar algo en un papel de seda. Y ese papel de seda estaba indicando a su lado a la Virgen, que moría de rodillas. La asesinaban.
la, le daban muerte en el pecho. Y la Virgen en ese caso era la perfección, que moría de rodillas. Luego eh, se veía un bloque de mármol bien alto, como una columna de mármol blanco, desde la cual unos ojos eh, cerrados no miraban hacia abajo. Y de esos ojos había arriba una frente de un ser humano, una frente humana, de la cual crecía un loto húmedo, un loto se abría, a su lado un loto se abría, una flor de loto, como en los pantanos o en las ponds, muy usuales en los jardines japoneses. Y esto puede parecer como un sueño, y en cierta manera lo es, en cierta manera lo es. Y si leen quizá ese poema, Muerte de Narciso, podrán encontrar la correlación que hay entre la, la mnemotecnia, entre las técnicas para recordar y el poema, que están íntimamente ligados. Entonces, arriba de eso aparecía una placa de metal con un arco de violín que lo tocaba y hacía un chirrido. Y arriba del loto crecía un bosque. Y ese bosque se abría, se abría como se abre una flor, cuando una flor florece y se empieza a abrir, el bosque entero se abría. Y se abría en dirección hacia arriba, apuntando a una capa delgada, a una capa casi una membrana transparente de aire, una membrana que que dos batutas tocaban como timbales, como un tambor, y eso era el redoble. Y finalmente una flecha caía del cielo para matar abajo, para darle abajo a la misma Virgen que estaba abajo de toda esta columna que se fue armando en ese mismo lugar, una columna que fue creciendo hacia arriba. Eran imágenes que se fueron apilando una sobre otra y caía una flecha rompiendo la membrana eh, hasta llegar abajo donde estaba la Virgen ya muerta, o a su lado en verdad, porque caía cerca del mármol. No importa eso tanto en realidad. Luego veía a un oficinista apurado, a una persona apurada con su mirada como de lobo, eh, que iba a cruzar una calle peatonal, una calle de esas que son como una X, que tienen pasos peatonales para todos lados. Esos cruces muy característicos de el centro de Japón quizás, o a veces de calles muy transitadas de New York, de Nueva York. Y este oficinista se detenía y miraba a una garza real, a una garza hermosa, preciosa, que estaba al frente en la otra calle. Y antes de eso se salía un signo de pregunta, que era que el punto del signo era una mano, que la mano era como un stop, como un para, como un detente, como un alto aquí. Entonces veía a la garza y a su lado una estalactita, un colmillo de hielo, un pedazo de hielo, un tubo de hielo muy delgado que se quebraba y apuntaba hacia la entrada, hacia donde estaba el mar, que era el poniente. Y porque claro,
al entrar a la tienda, yo giraba hacia la izquierda. Entonces quedaba como este mesón que había, donde estaban las cosas que el Sama estaba limpiando, a la izquierda. Esto es muy íntimo, pero es un ejemplo para que ustedes también puedan eh, intentar crear su propio escenario, su propia, su propia narrativa para recordar. Bueno, entonces el mar quedaba al poniente, desde donde yo estaba mirando. Y entonces miro hacia el mar y pasa un sonámbulo al que yo le pego en la espalda para ayudarlo en su fuga, para decirle dale, continúa, dale con eso, continúa en tu fuga durmiente. Y finalmente eh, volví a este mesón al frente mío y veía una llama azul, una llama fría, en la cual se cocinaba una lengua llena de alfileres, de agujas. Entonces pienso en las muchas veces que antes me aprendí de memoria otros poemas y los olvidé con el tiempo, los fui olvidando. Muchos poemas que me aprendí de memoria y ya no recuerdo. Y que si bien los veía las imágenes, y pienso que eso es muy hermoso cuando uno se aprende un poema. Cuando uno lo aprende realmente empieza a ver en alta definición cada, cada fuego tan potente que puede llegar a tener un poema. Ese combustible, esa, ese a 1000 por hora, en pocas palabras, que puede llegar a tener un poema que se escribió con la vida. Y entonces, mira, hay un monstruo en mi cabeza que ahora me está diciendo, pero eso no le interesa a la gente que quiere aprender español. Pero yo a veces pienso también que el aprendizaje de una lengua puede venir también en conjunto del aprendizaje de una visión distinta, quizá, a lo que ustedes en sus casas podrán tener y les puede interesar. Y no, quizá no les interesa la poesía, muy probable. Pero, pero este soy yo y, y me gusta hablar de eso, de lo que me pasa íntimamente a veces en ese mundo imaginario. Y quizá ustedes también puedan verlo y quizá recrearlo. Y si no, por último, siempre es bello conocer la historia, la forma de sentir de otras personas. Y bueno, entonces, como les decía, otras veces me aprendí también poemas de memoria. Y no sé si los veía en tanta resolución, en tanta definición. Pero claramente hay una diferencia entre lo que uno memoriza y el poema. Y el poema es mucho más hermoso, en este caso, que lo que yo usé para memorizarlo. Hay unos significados sutiles que no están en las imágenes para recordarlo, sino que están en esa semántica, en esos detalles precisos del lenguaje que nos quieren dar los matices más profundos y que escapan a la imagen, que escapan a la lengua y dan cuenta de ese otro mundo que puede llegar a construir una persona que escribe un poema. Y no solo una persona, sino un lenguaje entero, una tradición, una mezcla de miles de años que se juntan cuando una persona habla. Entonces, la otra parte de este método que he querido utilizar para aprender idiomas, para aprender poemas, para aprender mi propio idioma,
Si no es eso la poesía, ¿acaso? La mejor expresión del propio idioma, del idioma nativo de uno, de la lengua materna, de, de la casa de los padres. Que ese, en cierta manera, es nuestro verdadero padre, nuestra verdadera madre, el idioma. Y quizá cuando aprendemos otro, estamos adoptando también a una nueva madre, a un nuevo padre, a unos nuevos ancestros. Estamos haciéndonos cargo, estamos intentando hacer entrar en nosotros una red de ancestros nuevos, un linaje antiguo, nuevo en nosotros. Y la otra parte, entonces, como decía, de este método, de esta manera de aprender, vendría a ser en la parte más material, más concreta, de usar Anki para recordar este castillo mental a largo plazo. Y pueden ustedes encontrar en internet muchos recursos, mucha gente que de manera muy personal ha encontrado un beneficio en, en ambas cosas, en el método de Loki y en el Spaced Repetition, que este método espaciado a lo largo del tiempo de recordarnos las cosas que queremos no olvidar. Y con eso termino el capítulo del día de hoy. Muy agradecido de quienes me hayan escuchado y quizá lo poco o lo mucho que hayan entendido de lo que quise decir les haya dado algo que pensar, algo que escuchar, algo que sentir, porque lo más importante en este mundo, al menos para mí, es comprender desde la sensibilidad, desde el tacto y la profundidad que significa para cada uno de nosotros y cada una de nosotras sentir el mundo y entenderlo, las cosas intelectuales, conceptuales, las cosas emocionales, familiares, todos los aspectos que pueden conllevar la propia vida desde la sensibilidad. Y espero que día a día, poquito a poquito, junto a mí, puedan ir aprendiendo este hermoso idioma del español, que es también un poquito el idioma de Martincito, ya que en este caso soy yo quien a ustedes les habla, con mucho cariño, y de Martincito, que solo sabe hablar. Eh, y todos los días, religiosamente, como confuso, puede ser un poco confuso decir eso, religiosamente, pero se usa en el español, eh, para algo que se hace a diario, como un hábito, como un toque de campana, a toque de campana, como en las iglesias o los conventos, que suenan cada día a las mismas horas la campana para recordarnos quizá que hay que levantarse o que hay que ir a rezar. Pero esas prácticas tan arraigadas quizá en las costumbres de nuestra humanidad, sea para las muchas religiones que han existido, han sido una fuente de hábito, una fuente de costumbre, para hacer todos los días aquello que no queremos olvidar, que queremos aprender desde el corazón, aprender con el corazón, con la sensibilidad. Y espero yo también poder ser parte de su rutina, de, su, de sus hábitos, para que día a día me vayan entendiendo a mí, el español, poquito a poquito, un poquito más. Y siendo las 8:15, casi las 8:20,
de la mañana del 15 de octubre. Me despido de ustedes nuevamente agradecido. Muchas gracias.